Puesta en la cifra, ¿no? Que hemos superado los 80.000 contagios en las últimas 24 horas. Por eso abrimos el consultorio, porque tenemos todas las preguntas y también todas las respuestas. Y estábamos justamente con el doctor Daniel López Rossetti. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Con estas cifras tan altas, ¿hay que alarmarse? Sí. Bueno, Erika, Guillermo, Mariano, los que están en casa, sí, son cifras muy altas. La palabra alarma no me gusta, pero evidentemente es un llamado de atención muy importante. Tenemos que pensar en algo. ¿Me recordás el número que tenemos hoy de contagios, Erika? Tenemos más de 80.000 casos hoy, doctor. ¿Te acordás que el otro día teníamos cerca de 40.000 y habíamos comentado, esto habrá sido hace 2 días o el fin de semana pasado, que dijimos a esos 40.000 hay que sumarles los que no fueron? Y habíamos dicho probablemente la mitad más. En ese momento debían ser 60.000. Habiendo 80.000 registrados, que son personas que se motorizaron, que se movieron, que por un motivo u otro, por síntomas, por inquietud, por contacto estrecho, por lo que fuera, fueron y se hisoparon. La pregunta es ¿cuántos no se hisoparon? Y la respuesta está en el índice de positividad, que también hoy es altísimo, creo que es récord, 50 y pico, 54%. 52%. Bueno, fíjate vos eso, Guille, 52%. Quiere decir que podrías decir o arriesgar que se nos escapan la mitad de los casos. Probablemente tengamos más de 100.000 lejos. No sé si me explico. Sí, doctor. Sí. O sea, tiene que ser así. Y yo le digo, si tenemos 80.000, sí, a lo mejor 120.000. Y para ver si estamos todos despiertos. Esos que no fueron, ¿son casos leves, moderados o graves? Los que están en casa a pensar. La respuesta es leves, porque si hubiesen sido moderados o graves, hubiesen consultado sí o sí. Eso es bueno que sea un caso leve, pero también es cierto que al no consultar y no saber que contagian, siguen en conexión con los demás y siguen generando la reacción en cadena. Con lo cual, es importante que el índice de positividad esté en el 10%, como indica la Organización Mundial de la Salud, o menos. Esto está generando verdaderamente una reacción en cadena, Erika. Debe haber un número parecido a lo que estamos diciendo, con muchos casos leves que empiezan a contagiar unos a otros. Y en la medida que algunos de ellos tengan la inquietud de consulta o aparezcan con algún síntoma y vayan a hacer el hisopado, este número puede ir subiendo. A ver, Dani, yo no quiero pecar de optimista, pero te lo voy a trasladar en una pregunta, ¿no? Porque ante semejante velocidad en los contagios como estás describiendo, ¿esto quiere significar tal vez que va a pasar pronto? Qué buena pregunta, ¿no? La primera respuesta es nadie lo sabe, pero podríamos conjeturar. De esos casos leves, y que son casos porque están contagiados, y o son leves o la mayoría asintomáticos, son personas que si estaban vacunados les va a aumentar todavía más la cantidad de anticuerpos, porque al infectarse el sistema inmunológico genera más anticuerpos de los que tenían por la vacuna. Si estaban insuficientemente vacunados y no presentaron síntomas o fueron leves, también van a levantar más anticuerpos. Y si alguno no se hubiese vacunado, pero lo cursó asintomáticamente, va a generar anticuerpos. Y eso es una suerte de inmunización comunitaria, Mariano. De algún modo, es una sumatoria a la cantidad de vacunas diarias. Entonces, yendo a tu pregunta, repito, no tengo la respuesta, claro, pero es de suponer que en la medida que más gente está contagiada y tiene un curso clínico no complicado, sale de esta ola con más anticuerpos de las que ingresó. Y eso apuntaría en la dirección de tu esperanza, de tu optimismo.
No sé si más o menos me Sí, expliqué. sí, clarísimo. Perfecto. Algo ya adelantaste, pero quisiera cerrar la idea respecto de la alta positividad de los testeos. ¿Esto es un motivo más de preocupación? Sí, es un motivo de preocupación porque para los testeos es un porcentual y sale de dividir la cantidad de casos positivos del día por el número de testeos. Pero no importa, usted que está en casa, lo que yo tengo que saber es que el número normal que tendría que haber de positividad en los testeos, le digo a usted que está en casa, debe ser 10% o menos. Quiere decir que de cada 10 que se van a hisopar, solo uno debiera dar positivo. Pero si van 10 a hisoparse y 5 dan positivo, ¿qué significa? Significa que hay muchos que no vinieron que hubieran dado positivos. Si hacemos un cuadrito para tenerlo pegado en la pared, cuanto más alto es el porcentual de positividad, más casos se nos escapan. Y este es el caso, es enorme el 52%. Doctor, ¿y qué significa la circulación comunitaria de alguna variante en particular? En las últimas horas, por ejemplo, se dice en Córdoba, en provincia de Córdoba, la mayor cantidad de los casos es de Omicron. Todavía no hay secuenciación que pueda demostrar la cantidad. ¿Te acordás, Erika y los que están en casa, que cuando teníamos Delta decían, bueno, pero ya sabemos que en tal lugar la mayoría son Delta y que habían reemplazado a las variantes anteriores? Para eso tenemos que mandar a secuenciar. Secuenciar significa que esos hisopados que se hicieron van al Malbrán o a donde corresponda, según el lugar, y se estudian para ver qué variante es. ¿Me expliqué hasta acá? Sí. Cuando la pandemia empezaba, los primeros casos eran importados. ¿Te acordás que venían de afuera? Y entonces se los aislaba y era un caso importado. Y ahí terminaba. Después se encontraron algunos casos sueltos y dijeron son casos de circulación local, porque son chiquititos. Y yo sé que este viene porque se infectó de aquel otro que está enfrente porque vino del exterior. ¿Te acordás esa etapa del periodismo? Sí. Sí, totalmente. Y estábamos con el minuto a minuto también, doctor. Con el minuto a minuto, exactamente. ¿Y qué le seguía a esa etapa? Que ya empezaban a aparecer contagios por varios lugares, entonces yo lo tomaba y digo, pero vos ¿con quién tuviste contacto? No sé. ¿Y vos con quién? No sé. ¿Por qué? Porque el virus ya camina libremente en la sociedad. Entonces ya no sabés de dónde viene. No es que vino importado o que el importado que vino de Miami contagió al tío con el que convive y entonces decía, bueno, ese era un contacto estrecho y por eso... No, acá ya hay circulación comunitaria. Eso es lo que significa. Clarísimo. Todavía no sabemos en qué medida es el porcentual de la variante Omicron. Y esto se está dando, evidentemente muy alto, en Ciudad de Buenos Aires, en Cava, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, porque se está viendo que sube muy rápidamente. Al subir como chicote, como cañita voladora, consideramos como posible que se trate de una variante de altísimo contagio. Reacción en cadena como una reacción nuclear. Si eso es así, lo que está sucediendo es Omicron y no creo que tardemos en tener cifras formales de decir en tal lugar un porcentual tanto es de Omicron y lo que le sigue es de Delta. Dani, son tantas las preguntas que tenemos para hacerte. Vamos a seguir en contacto. Por ahora, un golpecito de puño, más que nunca. Bueno, dale. Dale, gracias. Gracias, doctor. Abrazo grande.